Hola chicos. Bueno, ahí va. Acaban de recibir los resultados de su análisis de sangre. Miran ese famoso PSA y pánico a bordo. El número está un poco alto y se preguntan si es grave, si es cáncer, si deben preocuparse, y luego les hablan de biopsia. Y francamente, eso les da un miedo terrible. Respiren, señores. Están en el lugar correcto. Con más de 25 años de experiencia en urología, he visto pasar a miles de pacientes en su situación y hoy les voy a explicar todo de la A a la Z. Escuchen, voy a ser directo con ustedes. Un PSA elevado no significa automáticamente cáncer de próstata. Es lo que todo el mundo cree, pero es falso. De hecho, en mi práctica diaria, la mayoría de los hombres que vienen a verme con un PSA un poco alto solo tienen una próstata que ha crecido con la edad o una pequeña inflamación. Nada dramático, pero obviamente hay que verificar, hay que monitorear y eso es exactamente lo que vamos a ver juntos hoy. En este video les voy a explicar qué es el PSA, cuáles son los números normales según su edad, la diferencia entre el PSA total y el PSA libre. Porque sí, señores, hay dos tipos de PSA y es súper importante entender la diferencia. También les hablaré de la biopsia porque sé que muchos de ustedes le tienen un miedo atroz y les diré exactamente cuándo es realmente necesaria y cuándo se puede evitar. Y al final, responderé a las preguntas más frecuentes que mis pacientes me hacen todos los días. Vamos allá. Entonces, ¿qué es exactamente el PSA? PSA significa antígeno prostático específico. Es una proteína, una enzima en realidad, que es producida únicamente por las células de su próstata. Su rol natural en el cuerpo es licuar el semen después de la eyaculación para permitir que los espermatozoides naden más fácilmente. Eso es su trabajo. Normalmente, siempre hay una pequeña cantidad de PSA que circula en su sangre. Es completamente normal. Pero cuando su próstata sufre un estrés, ya sea un simple agrandamiento relacionado con la edad, una inflamación, una infección o efectivamente un cáncer, liberará más PSA en la sangre. Y eso es, ¿qué es exactamente el PSA? Lo que medimos con el análisis de sangre. La prueba del PSA es realmente simple, señores. Le sacan un poco de sangre del pliegue del codo, como cualquier análisis de sangre, y listo. Al laboratorio. No hace falta estar en ayunas. No hay preparación especial. El resultado se da en nanogramos por mililitro, que se anota como G. Pero atención, e insisto en esto, el PSA es una herramienta de detección. No es un diagnóstico en sí mismo. Un PSA elevado requiere exámenes complementarios, pero no significa cáncer directamente. Ahora, ¿cuáles son los números normales? Bueno, escuchen, depende de su edad. En general, se considera que un PSA por debajo de 4 nml es normal. Pero francamente es más matizado que eso porque su próstata crece naturalmente con la edad, por lo que sus valores de PSA también aumentan. Aquí están las referencias que uso en mi práctica. Si tienen entre 40 y 49 años, un PSA normal es menos de 2.5. Entre 50 y 59 años estamos alrededor de 3.5 como máximo. De 60 a 69 años toleramos hasta 4.5 y por encima de 70 años podemos subir hasta 6.5 sin alarmarnos necesariamente. Pero bueno, son promedios, cada caso es particular. Ahora, atención chicos, y esto es súper importante, tenemos que hablar del PSA libre versus el PSA total, porque cuando hacen un análisis de sangre, en general, miden el PSA total, es decir, todo el PSA que circula en su sangre, pero en realidad, este PSA existe en dos formas. Una parte está ligada a proteínas, se llama PSA ligado, y otra parte circula sola, libre, y es el PSA libre. ¿Por qué es importante? Porque la relación entre PSA libre y PSA total nos ayuda a diferenciar una hipertrofia benigna de la próstata de un posible cáncer. En resumen, cuando tienen un cáncer de próstata, tienden a tener menos PSA libre en relación con el PSA total. Al contrario,
Si solo es su próstata que ha crecido normalmente con la edad, mantienen una proporción correcta de PSA libre. Concretamente, si su relación PSA libre sobre PSA total es superior al 25%, es bastante tranquilizador, se inclina hacia algo benigno. Si está entre 15 y 25%, estamos en una zona intermedia. Hay que monitorear. Y si está por debajo del 15%, ahí nos ponemos un poco más desconfiados y profundizamos los exámenes. Les doy un ejemplo concreto. Tuve un paciente de 55 años. Su PSA total era de 2.93 y su PSA libre de 0.15. La relación era de aproximadamente 5%. Así que sí, hicimos otros exámenes para verificar. Pero bueno, antes de entrar en pánico con los números, hay que saber que hay muchas cosas que pueden elevar su PSA temporalmente y que no tienen nada que ver con un cáncer. Entonces, escúchenme bien, porque veo regularmente a tipos que llegan completamente estresados con un PSA de 6 o 7 y en realidad solo habían andado en bicicleta el día anterior o habían tenido relaciones sexuales la mañana misma de ¿cómo se hace la prueba del PSA? El análisis de sangre. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Primero, la edad. Ya hablamos de eso. Cuanto más envejecen, más crece su próstata naturalmente. Es lo que se llama hipertrofia benigna de la próstata, o HBP. Y por lo tanto, su PSA sube, es fisiológico, es normal. Luego, la prostatitis, es decir, una inflamación de la próstata, ya sea aguda o crónica. Eso hace que el PSA se dispare, una infección urinaria también, la actividad sexual reciente. Y aquí soy muy preciso, señores, si han eyaculado en las 48 horas antes del análisis de sangre, su PSA puede estar artificialmente elevado. Lo mismo si han andado en bicicleta, a caballo o cualquier actividad que ponga presión en la próstata. Y luego está el tacto rectal. Si su médico les hizo un tacto rectal justo antes del análisis de sangre, eso puede influir en el resultado. Por eso, normalmente se hace primero el análisis de sangre y el tacto rectal después, o se espera unos días entre los dos. Así que aquí va el consejo que les doy a mis pacientes. Antes de hacer su PSA, eviten las relaciones sexuales durante 48 horas. Eviten la bicicleta y los deportes que pongan presión en el perineo. Y si tienen una infección urinaria o una inflamación, esperamos a que se cure antes de medir el PSA. De esa manera, tenemos un resultado confiable. Bueno, ahora hablemos de las causas de un PSA a valores normales, según la edad. Tabla detallada. Elevado. La más frecuente con diferencia es la hipertrofia benigna de la próstata. Es realmente lo más común en los hombres mayores de 50 años. Su próstata crece, presiona la uretra, empiezan a tener dificultades para orinar, se levantan por la noche para ir al baño y su PSA sube. Pero no es un cáncer, es benigno. Segunda causa frecuente, la prostatitis, es decir, la inflamación. Puede ser una infección bacteriana o una inflamación crónica sin microbios particulares. En ese caso, el PSA puede subir bastante, a veces hasta 10 o 15, y eso asusta a la gente. Pero una vez que tratamos la inflamación con antibióticos y antiinflamatorios, el PSA baja. Y luego sí, está el cáncer de próstata. Pero escúchenme bien, chicos, no todos los cánceres de próstata elevan el PSA y no todos los PSA elevados son cánceres. Es realmente importante entender eso. En mi práctica, diría que aproximadamente el 70 al 75% de los hombres que vienen a verme con un PSA entre 4 y 10 no tienen cáncer. Tienen una HBP, una prostatitis o las dos. Entonces, ¿cuándo hay que preocuparse realmente? Les doy mis criterios personales después de 25 años de experiencia. Si su PSA está por debajo de 4, en general estoy tranquilo, especialmente si tienen menos de 60 años. Entre 4 y 10, monitoreamos de cerca, miramos la relación PSA libre total, hacemos un tacto rectal y según los resultados decidimos si seguimos adelante.
Por encima de 10, ahí sí nos ponemos más vigilantes y generalmente hacemos otros exámenes. Pero lo que más me preocupa no es necesariamente el número absoluto, es la velocidad de aumento. Si su PSA pasa de 4 a 20.1 en un año, como me pasó con un paciente recientemente, ahí sí, merece que investiguemos seriamente. Un aumento rápido es más sospechoso que un número estable, incluso si está un poco elevado. Y ahora llegamos al tema que asusta a todo el mundo, la biopsia de la próstata. Escuchen, entiendo totalmente sus miedos, señores. Tengo pacientes que me dicen, Doc, prefiero no saber en lugar de hacer esta biopsia. Entonces, vamos a aclarar las cosas de una vez por todas. La biopsia es cuando se toman pequeños pedazos de tejido de su próstata, con una aguja para analizarlos al microscopio. Es la única manera de estar seguro al 100% si hay un cáncer o no. El tacto rectal, el PSA, la RMN, todo eso son indicios, pero solo la biopsia da el diagnóstico definitivo. ¿Es peligroso? Francamente, mucho menos de lo que la gente piensa. Sí, puede haber complicaciones, pero son raras. Los efectos secundarios más frecuentes son un poco de sangre en la orina o el semen durante unos días. Es impresionante, pero no grave. El riesgo de infección seria es de alrededor del 1 al 2% y les dan antibióticos preventivos para limitar aún más ese riesgo. El riesgo de no poder orinar después existe, pero es muy bajo, alrededor del 0.5%. Ahora, ¿se puede evitar? En algunos casos sí. Hoy en día tenemos la RMN multiparamétrica de la próstata, que es un examen de imagen muy potente. Si su PSA está moderadamente elevado, digamos entre 4 y 10 con una relación PSA libre correcta, a menudo empiezo pidiendo una RMN. Si la RMN no muestra nada sospechoso, podemos evitar la biopsia y solo monitorear. En cambio, si la RMN muestra una zona sospechosa, ahí la PSA libre versus PSA total. La diferencia crucial biopsia se vuelve necesaria, pero al menos sabemos dónde mirar precisamente. Tuve el caso de un señor de 63 años. Su PSA había subido de 4 a 20.1 en un año. Tenía una HBP conocida, así que una próstata grande. Hicimos la RMN multiparamétrica. Era tranquilizadora. Le propusimos la biopsia de todos modos, dada la subida rápida del PSA, pero tenía mucho miedo por sus problemas urinarios existentes. Decidimos juntos monitorear de cerca con PSA cada 3 meses y una nueva RMN a los 6 meses. Por ahora, todo está estable. Así que sí, en algunos casos podemos posponer, pero seamos claros. Si tienen un PSA francamente elevado por encima de 10, especialmente si sube rápido y la RMN muestra algo, hay que hacer la biopsia porque el verdadero riesgo es pasar por alto un cáncer que podríamos tratar temprano. Entonces ahora, ¿a qué edad empezamos a monitorear el PSA? Las recomendaciones francesas dicen 50 años para los hombres sin factor de riesgo particular. Pero si tienen antecedentes familiares, un padre o un hermano que tuvo cáncer de próstata, empezamos a los 45 años. Si son de origen afroantillano, lo mismo. Empezamos a los 45 años porque estadísticamente tienen más riesgo. Y luego están los factores genéticos. Si en su familia hay mutaciones de los genes BRCA1 o BRCA2, conocidos sobre todo por el cáncer de mama y de ovario en las mujeres, bueno, eso también aumenta su riesgo de cáncer de próstata. En ese caso, podemos incluso empezar la detección a los 40 años. La frecuencia de los controles depende de su situación. Si su PSA es normal y estable, en general, digo cada 2 años, es suficiente. Si está un poco límite, pasamos a un control por año. Y si tienen un PSA francamente elevado o en aumento, podemos hacer controles cada 3 a 6 meses para seguir la evolución. Bueno, y si su PSA está elevado, ¿qué hacemos? Depende de la causa. Si es una HBPA, es decir, un simple agrandamiento benigno de la próstata, tenemos varias opciones. Primero, los medicamentos. Hay alfa bloqueadores como la tamsulosina.
Por ejemplo, que relajan los músculos de la próstata y la vejiga para facilitar la micción. Eso no baja realmente el PSA, pero mejora sus síntomas urinarios. Luego, hay inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasterida o el dutasterida. Esos, en cambio, reducen el tamaño de la próstata y bajan el PSA aproximadamente un 50% después de 6 meses de tratamiento. Así que si toman este tipo de medicamento, su médico debe saberlo cuando interpreta su PSA, porque vamos a multiplicar el resultado por 2 para tener el valor real. Tengo un paciente de 69 años que fue operado de la próstata hace 4 años. Su PSA había subido a 8.5. Empezó tamsulosina y finasterida, y 2 meses después había bajado a 4.5. ¿Es bueno o malo? Bueno, depende. Después de una cirugía de próstata por HBP, el PSA debería ser bajo, pero no necesariamente cero. Un PSA de 4.5 en este contexto es aceptable si es estable, pero hay que monitorear. Si la prostatitis es la causa, tratamos con antibióticos generalmente durante 2 a 6 semanas, según sea aguda o crónica. Y a menudo agrego antiinflamatorios. Una vez curada la infección, el PSA baja. Y los factores que elevan el PSA temporalmente para el cáncer de próstata, las opciones dependen del estadio. Puede ser cirugía, radioterapia, hormonoterapia o incluso vigilancia activa para cánceres muy poco agresivos. Hay incluso tratamientos como el decapeptil, una hormona que bloquea la testosterona y hace caer el PSA. Tengo un paciente bajo decapeptil desde hace varios años. Su PSA está en 0.01 y como bono inesperado, su cabello ha vuelto a crecer en la parte superior de la cabeza. Bueno, es un efecto secundario raro, pero lo hizo reír mucho. Ahora, ¿se puede prevenir el aumento del PSA naturalmente? Escuchen, no les voy a mentir, señores, no hay remedio milagroso. Pero sí, ciertas cosas pueden ayudar a mantener una próstata saludable. Los tomates ricos en licopeno está científicamente probado que tienen un efecto protector en la próstata. Cómanlos cocidos, en salsa, en sopa porque la cocción libera mejor el licopeno, el brócoli y otros crucíferos, el té verde. Todo eso es bueno. Las semillas de calabaza, el saupalmetto, la cúrcuma con una pizca de pimienta negra para absorberla mejor. Tengo pacientes que los toman y me dicen que les ayuda. El ejercicio físico regular es esencial. Pero atención, eviten hacer demasiado ciclismo si ya tienen problemas de próstata, porque el asiento presiona la zona y puede agravar la inflamación. Y luego, obviamente, limitar el alcohol, dejar de fumar si fuman y mantener un peso saludable. La obesidad es un factor de riesgo para muchos problemas de próstata. Bueno, ahora voy a responder a las preguntas que me hacen más a menudo en mi consulta. Pregunta número 1. Doctor, me masturbo todos los días 1 o 2 veces. ¿Aumenta eso mi riesgo? Escuchen, no hay ninguna prueba científica de que la masturbación o una actividad sexual regular aumente el riesgo de cáncer de próstata. Al contrario, algunos estudios sugieren incluso que eyaculaciones frecuentes podrían tener un efecto protector. Así que no, continúen su vida sexual normalmente. Es bueno para la salud. En cambio, solo recuerden evitar la eyaculación 48 horas antes de un análisis de sangre para el PSA. Pregunta número 2. Mi marido fue operado de la próstata hace 3 años. ¿A cuánto debería estar su PSA? Depende del tipo de operación. Si fue operado por una HBP, es decir, un simple retiro de la parte que bloqueaba, conserva una parte de su próstata y por lo tanto un poco de PSA, generalmente entre 1 y causas principales de un PSA elevado 3. En cambio, si fue operado por un cáncer con ablación total de la próstata, lo que se llama prostatectomía radical, ahí el PSA debería ser indetectable por debajo de 0.1. Si sube por encima, se llama recaída biológica y hay que consultar. Pregunta número 3. ¿Con qué frecuencia debo hacer el PSA? Si tienen entre 50 y 70 años con un PSA normal y estable, cada 2 años es suficiente si tienen factores de riesgo o un PSA un poco límite 1 vez al año.
Y si están en vigilancia por una anomalía, su urólogo les dirá, puede ser cada 3, 6 o 12 meses según su situación. Pregunta número 4. Tengo 55 años, mi PSA total es de 2.93 y mi PSA libre de 0.15. ¿Cómo es? Bueno, ya su PSA total es correcto para su edad. Pero atención, si su PSA libre es realmente 0.15, la relación es de aproximadamente 5%, lo que es bajo. Eso merece un tacto rectal y probablemente una RMN para verificar. Pero hay que verificar las unidades en su análisis porque a veces el PSA libre se da directamente en porcentaje, no en valor absoluto. Ahí va, señores, llegamos al final. Sé que es mucha información de golpe, pero lo importante es retener esto. Un PSA elevado no es una condena a muerte, ni mucho menos. La mayoría de las veces es benigno. Pero sí, hay que verificar, hay que monitorear y hay que hablarlo con su médico. No se autodiagnostiquen con Google. No tengan miedo de hacer preguntas a su urólogo y sobre todo no dejen que el miedo les impida hacer los exámenes necesarios, porque si es un cáncer, cuanto antes se detecte, mejor se trata. Y recuerden, su próstata es como su coche. Hay que mantenerla regularmente. Entonces, a partir de los 50 años o 45, si tienen factores de riesgo, hagan sus controles. Un simple análisis de sangre una vez al año o cada 2 años realmente no es gran cosa para tener la mente tranquila. Si tienen preguntas, déjenme un comentario abajo, les respondo. Y si este video les ha sido útil, compártanlo con sus amigos, su cuñado, su vecino, porque desgraciadamente muchos hombres no se hacen detectar cuando deberían. Cuídense, chicos, y hasta pronto para un próximo video.